Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del Amparo Directo 2/2022. Se trata de una importante sentencia de la Suprema Corte que nos va a permitir analizar, conversar pues con nuestros invitados alrededor del tema de las pensiones de alimentos. Pero en este caso, de las pensiones de alimentos, ya nuestros invitados nos lo platicarán con detalle, que piden personas que alcanzaron la mayoría de edad, a diferencia de otras situaciones donde eventualmente este reclamo pudiera venir de personas que todavía están en una situación de minoría de edad, que son niñas, niños o adolescentes en su caso. Bueno, para entender el alcance de esta sentencia, le doy la bienvenida al programa a Irlanda Ábalos. Irlanda, bienvenida nuevamente, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, doctor. Gracias por estar aquí, muy amable. Gracias. Y también le doy la bienvenida a Shelín Rodríguez Ramírez. Shelín, bienvenido. Un gusto estar aquí con toda la audiencia de Justicia TV. Qué amable eres, te lo apreciamos mucho. Pues empezamos contigo, Shelín. Cuéntanos cuál es el marco fáctico, cuáles son los hechos del caso y cómo llega el caso a la Suprema Corte, si fueras tan amable. Sí, los antecedentes son muy interesantes aquí y el aspecto cronológico temporal es relevante, por eso voy a hacer hincapié en las fechas. En este asunto tenemos que remontarnos a 1986. En ese año una mujer dio a luz a un varón y posteriormente, poco tiempo después, acudió ante el registro civil a registrar al niño. En este caso, el padre de ese niño no acudió, entonces quedó registrado únicamente con los apellidos de la madre. 20 años después, el padre de ese niño acudió de manera voluntaria ante el oficial de registro civil a reconocerlo como hijo. Entonces hizo la anotación marginal en el acta de nacimiento de ese varón. Luego, 11 años después de ese reconocimiento, es decir, cuando el niño ya tenía 31 años, acudió ante el juez de lo familiar en el estado de Morelos a demandar el pago de alimentos retroactivos desde la fecha de su nacimiento hasta que cumplió 25 años. El argumento en el cual sustentó su demanda fue en el sentido de que su padre no cumplió con sus obligaciones de dar alimentos, que como todos sabemos, no solamente involucra lo que es la comida, sino también el vestido, la salud, el esparcimiento, en general todas las necesidades de un niño o una niña para tener un sano desarrollo. Esa demanda fue contestada por el padre de esa persona en el sentido de que si bien podía haber ahí un debate en torno a si cumplió o no con el pago de la pensión alimenticia, hizo valer dos excepciones de naturaleza perentoria. Uno, muy relevante, fue la falta de legitimación en la causa del varón, de la persona actora, porque argumentó que quien tenía el derecho para reclamarle el pago de los alimentos era la madre, debido a que ella fue la que cubrió los gastos durante todo su desarrollo. Y la otra excepción perentoria que hizo valer fue la de la prescripción de la acción. La prescripción es la pérdida del derecho por el solo transcurso del tiempo. Es decir, las leyes establecen en términos generales que cuando una persona adquiere un derecho y por negligencia o de manera deliberada u omisiva no lo ejerce en el tiempo que establecen las leyes civiles o familiares, ese derecho se pierde. Entonces fue el argumento del demandado en este caso de que había prescrito. ¿Por qué? Porque, como lo mencioné, el reconocimiento de la paternidad se hizo en el 2006, cuando este joven tenía 20 años, y transcurrieron 11 años para que decidiera demandarlo. Esto es importante porque las leyes en el estado de Morelos establecen una regla general, como la mayoría de las legislaciones de los estados. Establecen un plazo genérico de prescripción de las acciones, que son 10 años. Entonces, bajo esa perspectiva, el demandado optó por oponer esa excepción. El asunto se tramitó ante un juez familiar en el estado de Morelos y ese juzgador eventualmente emitió una sentencia. Y en esa sentencia escuchó la versión de ambas partes y determinó que el hijo tenía razón y que el padre estaba obligado a pagar esa pensión alimenticia retroactiva, pero no le dio toda la razón. Consideró que solamente existía la obligación de pagarlo desde su nacimiento hasta que cumplió la mayoría de edad, los 18 años.
En este sentido, también cabe hacer mención que en la legislación de Morelos, por regla general, se presume, bueno, en este caso siempre, se presume que los alimentos, pues es necesario cubrirlos a un niño o a una niña que cumple hasta los 18 años, pero puede extenderse en dos casos. Uno de ellos es para siempre, o sea, siempre va a haber obligación de dar alimentos cuando la persona, el hijo o la hija, por alguna razón no puede pues hacerse llegar por sí misma de los medios para alimentarse. Ejemplo, si sufre una discapacidad, ahí nunca concluye la obligación de dar alimentos. Siempre vamos a ser deudores alimentarios cuando tengamos hijos o hijas en esa situación. Y la otra hipótesis es cuando la persona cumple 25 años, pero se mantiene estudiando de manera congruente al grado de estudios y todo esto. Entonces, el juzgador de Morelos en este caso consideró que solamente procedía el pago desde el nacimiento hasta los 18 años y pues declaró la procedencia de la acción como fundada. Inconforme con esa resolución, el padre interpuso apelación y el Tribunal de Segundo Grado de Morelos, en materia familiar, pues declaró infundados sus agravios y confirmó la resolución del juez de primera instancia. Inconforme también con esa resolución, la parte apelante promovió el amparo directo. En un primer momento, ese asunto se turnó a un tribunal colegiado en materia civil en el estado de Morelos, pero al considerar que habían elementos de relevancia para que la Suprema Corte conociera del asunto, decidió someter a su consideración que atrajera el asunto para resolverlo. Y así sucedió. La Suprema Corte decidió atraer el asunto por considerar que habían elementos y notas de interés y de trascendencia para resolverlo. Y así fue como llegó el asunto y la litis se conformó hasta la Suprema Corte. Perfecto, muchas gracias, Shelin, por esta, eh, pues esta síntesis tan bien lograda, esta síntesis tan clara. Irlanda, Ábalos, voy contigo. Déjame empezar por algo que probablemente al auditorio del programa le llame mucho la atención cuando escucha esta narrativa tan puntual, tan precisa, que es, a ver, el carácter retroactivo de los alimentos. ¿Qué está pasando? Porque eh, aquí hay un dato bien interesante. El reconocimiento se produce 20 años después. En esos 20 años, lo que no sabemos es si hubo relación entre el progenitor y el hijo, si no la hubo, si hubo convivencia. Bueno, incluso, o no sé si se sepa, pues, pero habrá casos donde no se sabe. Incluso pudiera darse el supuesto, digo, porque la realidad familiar es muy variable, de que este señor eventualmente a lo mejor ni siquiera tuvo noticia del nacimiento. Bueno, no lo sé, lo estoy poniendo nada más en la mesa. ¿Cómo construye el argumento la Suprema Corte de la retroactividad de los alimentos que supone, obviamente, reconocer que el surgimiento de la obligación alimentaria se da desde el nacimiento o en algunos supuestos incluso desde antes para hacer frente a gastos del embarazo, etcétera? Cuéntanos esa parte. Sí, claro. La verdad es que este es un tema muy, muy interesante. La primera ocasión en la que la Suprema Corte aborda esta problemática es a partir de un asunto en donde se estaba reclamando el reconocimiento de paternidad. Justamente en ese caso se había registrado a la persona muy similar, digamos, con los hechos de este caso, aunque me parece, y más tarde lo voy a puntualizar, que tenía este caso una particularidad ahí relevante frente a los asuntos que ya había resuelto la Corte. Pero en este primer asunto que resuelve la Corte, justo se estaba reclamando, por un lado, el reconocimiento de paternidad y por otro lado, el pago retroactivo de alimentos. Es decir, desde el momento en el que nació el hijo, se estaba solicitando que se pagara todos esos gastos en los que pues había sufragado la progenitora en ese supuesto, ¿no? Y ahí lo que hace la Corte es un desarrollo muy interesante, partiendo de la propia naturaleza de los alimentos, del interés social, el orden público de los alimentos, de cómo se sustenta en el principio de solidaridad, que ya hemos hablado en otros programas relacionados con estos temas de materia familiar. Y lo que indica es que
Las sentencias de reconocimiento de paternidad son declarativas y no constitutivas. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad el vínculo filial surge desde el momento en el que nace la persona y desde ahí surge la obligación de darle alimentos. Entonces, ante este tipo de supuestos en donde los progenitores no reconocen desde un inicio a los hijos e hijas, las sentencias que se dicten en este marco de estos procedimientos de reconocimiento de paternidad tienen como finalidad declarar ese estado, pero no constituirlo a partir de ahí. Y eso es muy importante frente a la retroactividad de los alimentos, porque si finalmente lo que se está haciendo es declarar ese estado, entonces todo lo que no se pagó desde el momento en el que surgió la obligación, que es desde que nace hasta, generalmente, ya lo explicaba muy bien Shelin, hasta la mayoría de edad, con los dos supuestos que él explicó, todo eso que no se pagó, entonces subsiste todavía esa obligación. Y ahí es muy importante también hacer una precisión en cuanto a el momento en el que surge la obligación y, por otro lado, el momento en el que se puede hacer la solicitud para el pago, que son dos momentos diferentes. Surge la obligación desde el nacimiento hasta la mayoría de edad en términos generales y surge, por otro lado, la posibilidad de hacer el pago en cualquier momento. Ahí es cuando la Corte también se pronuncia sobre que es imprescriptible este derecho. Que en buena medida es el fondo de este asunto. ¿Verdad? Sí, totalmente. Y la particularidad que yo advierto en este asunto es que, por un lado, no solo el reconocimiento vino cuando él ya tenía la mayoría de edad, que eran 20 años, sino también que después del reconocimiento pasó un periodo relativamente prolongado para hacer la solicitud de estos alimentos retroactivos. Entonces también no solo nos enfrentábamos a la particularidad de la solicitud de alimentos la hace ya no una persona menor de edad, sino mayor de edad, sino también pasó este periodo entre la mayoría de edad, entre el reconocimiento, que ya era en la mayoría de edad, y el momento en el que... Que ahí es donde entra el argumento que refería Shelin de decir, a ver, si la regla general de prescripción de acciones judiciales en el Estado de Morelos es de 10 años y esta se había presentado a los 11 años, pues pudiera haberse considerado prescrita, ¿no? Ahí es donde... Oye, pero déjame precisar esto nada más para entender bien el criterio de retroactividad, que es el que fija la Corte precisamente en el famoso ADR 2293, diagonal 2013, Exacto. de la ponencia del señor ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. ¿Cuál era la alternativa, Irlanda? Para que la gente que te está escuchando vea, porque tú dices, bueno, aquí lo que pasa es que la Corte dice, si la obligación surge desde el momento del nacimiento, naturalmente el efecto de reconocer la pensión de alimentos tiene que irse hacia atrás en el tiempo si esa obligación no fue cumplida. ¿Cuál era la otra opción? Yo recuerdo que en el ADR 2293 lo que se discutía era una norma del Código de Procedimientos Civiles de Sonora, a partir de la cual decía que esas sentencias de reconocimiento de derechos tenían efecto a partir de la fecha de la presentación de la demanda. ¿Esa era la alternativa? Es que justamente ahí la alternativa de si se hubiera optado por esa situación en aquel momento sería que los alimentos se pueden exigir a partir del reconocimiento de paternidad, de ahí en adelante, ¿no? La problemática está en cuando vienen estos reconocimientos, como en este caso, cuando ya son mayores de edad, entonces pues ya no habría posibilidad de solicitar esos alimentos, a menos que estés en alguna de las dos excepciones. Ahora, es muy problemático porque ahí siempre es importante destacar que los alimentos, cuando se trata de la minoría de edad y en relación con los hijos e hijas, es una obligación de padres y madres que es insustituible y es improrrogable y es una obligación que les recae en un principio, ¿no? Más allá de que el Estado tiene una obligación de verificar que se cumpla con todo esto. Y al ser así, es una obligación de ambos progenitores, no solo de uno, porque luego vienen estos argumentos que, de hecho, en este asunto en particular, el señor decía, bueno, es que finalmente, durante su minoría de edad, él tuvo satisfechas todas sus necesidades porque la progenitora ya aceptó y confesó que ella pagó todo lo necesario mientras estaba en este estado de minoría de edad.
Y eso, atender a ese criterio, como lo proponía ahí el señor, hubiera implicado de facto señalar que estas obligaciones corresponden únicamente a uno de los progenitores, quien además se hace cargo, ¿no?, del cuidado y de todas las atenciones, y generalmente en realidad ahí vemos que hay una mayoría de mujeres que se encuentran en esa situación, entonces toda la desprotección que se podría generar. Por eso es que me parece que este criterio de retroactividad fue muy importante y que después se retoma en otras sentencias, como en este caso. Como en este caso, sin duda. Oye, Shelin, ¿y ahí qué tanto importa en esta puntualización que Irlanda Ábalos nos comparte? ¿Qué tanto importa la perspectiva de género? Porque también al decir, incluso desde el punto de vista procesal, Sí. pues que venga y me lo reclame la mamá, Ujú. porque ¿quién fue la que pagó? Pues la mamá. No, no está ahí de manera implícita, a lo mejor te lo planteo así, o ya tú me dirás. ¿No está ahí una visión profundamente machista también? Sí, claro. De hecho, este tipo de controversias familiares tienen como trasfondo muchos de esos temas que tienen que ver con machismo, misoginia. En este tipo de asuntos, desde luego, como en todos, se tiene que juzgar con perspectiva de género. Y eso implica tomar en cuenta las relaciones asimétricas de poder que existen en las relaciones de familia, sean formales o no. Es decir, cuando se concibe o se procrea un hijo o una hija, pueden haber este tipo de situaciones asimétricas de poder que impactan en varios aspectos, como el económico, el sentimental, etc. Este aspecto fue muy relevante en la cuestión económica, aunque propiamente en la perspectiva de género no fue como el tema central de la Sí. sentencia. En todos los casos se toma en cuenta y en todos los casos sirve como una directriz o una guía para resolver. En este caso, evidenció o sirvió para contestar uno de los conceptos de violación de la parte quejosa, que era el padre, el deudor alimentario, relacionado con este señalamiento de que era la madre la que tenía que acudir a demandar. En ese sentido, aunque la sentencia propiamente se apoyó en otro argumento, pues tenía el reflejo de trasfondo, al momento de elaborarse la sentencia y todo, las cuestiones de perspectiva de género como todos los asuntos. En este caso en particular, se toma en cuenta el artículo 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño de Nueva York, que establece que las obligaciones alimentarias a cargo de los padres son independientes entre sí. Esto quiere decir que la madre y el padre tienen que cumplir cada quien por su cuenta, pero que el hecho de que uno de los dos cumpla y el otro no, no significa que la parte que no cumplió está ya liberada de esa obligación. En este caso, la madre asumió esa carga, crió a su hijo y lo desarrolló, y en su momento, si el hijo ejerce la acción de pago de alimentos, pues no existe un argumento válido para que el padre pueda escudarse en ese señalamiento. Porque en rigor, ¿quién es el acreedor? Pues el acreedor siempre va a ser, en este caso, la niña o el niño. Ese es el acreedor en todos los casos de cuestiones de alimentos, y las leyes en todos los estados de la República, no solo en Morelos, establecen pues esa legitimación activa en la causa a favor de la parte pues, del niño o la niña. Así es siempre, o sea, es una cuestión Sí, de porque legitimación en la hay causa. un deudor y hay un acreedor, ¿no? Claro. Pero en realidad, si nosotros tenemos claridad en esto que señala Shelin, pues, ¿por qué no iba a poder reclamar el hijo por sí mismo? Sí, desde luego, o sea, lo que pasa es que en este tipo de controversias es un poco contraintuitivo para las personas o para muchas personas, pues, asumir o tener en mente que una persona ya adulta va a acudir ante un juez familiar a demandar una pensión de alimentos retroactiva, lo que se conoce también coloquialmente como alimentos caídos. Entonces, en este tipo de está casos, bien, sí, en el foro es muy común esa expresión, esa expresión, que se equipara a la materia laboral, ¿no? ¿verdad? Salarios Los caídos. salarios caídos, alimentos caídos. Es correcto. Entonces, a veces es contraintuitivo para las personas escuchar que alguien de 31 años, como en este caso 40 o 50, porque vamos a ver más adelante que es posible, o sea, no importa la edad, pueda acudir ante el juez a demandar este tipo de acciones, a ejercer este tipo de acciones, porque generalmente uno se imagina que es la representante legal o quien tiene la custodia del niño o la niña, la persona que acuda ante el juez a reclamar en su representación el pago de alimentos. Entonces, cuando acude ya una persona adulta a reclamar lo que se le debía desde que era un niño o una niña, pues a veces resulta más complejo entenderlo, pero el derecho, desde la vertiente constitucional, que es el artículo 4,
y la vertiente convencional, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, pues prevé todo este tipo de escenarios y hace posible que estos reclamos procedan, porque detrás de todo esto está el interés superior de la infancia, y ese, digamos que es un principio que debe de guiar todo el actuar del Estado mexicano en todos los poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces es muy importante tener en cuenta esto al momento de analizar este tipo de casos. Es posible y vamos a verlo más adelante. Oye, ¿qué tanto esta... me gustó mucho cómo lo planteas, este carácter contraintuitivo de reclamos como el que aquí se presenta y que es materia de solución por parte de la Suprema Corte, también va de la mano con el hecho de que no se identifica una necesidad actual, porque uno dice, a ver, se reclaman los alimentos para satisfacer las necesidades que ustedes mismos ya definieron, pero porque esa necesidad está ahorita. Así O es. sea, el niño, la niña necesita comer, necesita ir a la escuela, necesita ropa, necesita vivienda, necesita esparcimiento, vaya, todo el contenido de la obligación alimentaria. Pero a diferencia del pago de la pensión retroactiva, la actual, pues sí estás viendo la necesidad. En la retroactiva alguien podría decir, oye, pues si este señor tiene 31 años, ya a lo mejor terminó una carrera, a lo mejor ya trabaja, tiene sus propios ingresos. ¿No también, Shelit, lo verías de esa manera, como contraintuitivo, decir, a ver, me estás reclamando que te satisfaga una necesidad, pero esa necesidad tú ahorita ya no la tienes? Sí, es sumamente importante lo que mencionas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está de trasfondo? ¿Qué pasaría? Imaginemos un escenario en el cual decimos o estableciéramos que las personas que ya son adultas y que ya transcurrió su infancia y ya se valen por sus propios medios, no tienen derecho a reclamar los alimentos. ¿Qué pasaría? Lo que pasaría es de que se generaría un fenómeno en el cual los deudores alimentarios buscarían, con base en cualquier estrategia, prorrogar el tiempo, o sea, Oye, ahora sí hacer que de todas las formas posibles para que el hijo o la hija... salir corriendo casi, ¿no? Es A ver si correcto. me agarran, ya si me agarran Sí, Es sí. por ahí correcto. después de los 18 ya. Sí, y a lo mejor no tanto como que huir de ese reclamo visto desde el punto de vista judicial, o sea, de que ya esté demandado y él no acuda a contestar, Oye, o porque sí pasa eso. pasa eso. Pero, En la realidad pasa sí o no. Sí. claro que pasa, pero es aún más complejo cuando eso se aleja, digamos, del ámbito jurisdiccional, porque las relaciones familiares son muy, muy complejas. ¿Qué escenario imagino yo o qué fenómeno? Donde los padres hacen promesas, o sea, ya no estamos hablando de una cuestión jurisdiccional, hacen promesas a la madre del O sea, hijo en la de familia, que dices tú. ya merito, espérame poquito, y así se va prorrogando, y el niño o la niña ya cumplió 18 años, ya dejó de estudiar, y en este caso, si le quitamos ese papel tan relevante a los alimentos retroactivos, pues se van a dar este tipo de situaciones donde hay promesas incumplidas, sigue avanzando el tiempo, no hay alimentos que son muy necesarios, y al final ya vamos a decir que prescribió la acción alimenticia por el hecho de que la persona ya es adulta. Entonces, o que se vale por sus propios medios. Incluso puede tener una mejor economía que el propio deudor alimentario. Pero en Sí, este caso ya vamos a ver. Tienes razón. Y en estos casos, eso no quiere decir que ya no se le van a pagar los alimentos caídos, porque esto lo vemos desde la perspectiva de la persona cuando era un niño o una niña. La necesidad que tuvo en su momento, no la que tiene ahorita, como tú dices, bueno, ¿y qué tal que gana el doble o hasta el triple? Sí, exactamente. Entonces nos vamos a tener que fijar en varios elementos que son sumamente relevantes tratándose de alimentos. Sabemos que los alimentos se rigen por varios principios. Uno de ellos es la proporcionalidad, que tiene que ver con la capacidad del que tiene de darlos y la necesidad que tiene la persona de recibirlos, entre otros Oye, principios. si no estoy entendiendo mal, entonces este tipo de pronunciamientos iría también un poco en el sentido de decir, cumpla, pero cumpla usted a tiempo, cumpla a tiempo. No deje pasar esto porque usted no va a poder escaparse, no va a poder huir de esto. ¿Ese es el mensaje de la Corte? Claro, el mensaje de la Corte es que las obligaciones alimentarias tienen que cumplirse. ¿Por qué? Porque el transcurso del tiempo no va a evitar que tú tengas ese deber. Como es algo esencial para la vida y el desarrollo de los niños y las niñas, quienes son el futuro de nuestra sociedad, pues la Corte envía ese mensaje de que no va a haber otra opción más que cumplir con tus obligaciones alimentarias, pues que es lo correcto. Entonces, de esta manera, pues lo que se establece es un mecanismo legal, un mecanismo en este caso jurisdiccional, obligatorio,
mediante el cual pues envía este mensaje muy directo a los deudores alimentarios de que pues, tienen que cumplir con sus obligaciones y que el transcurso del tiempo no los va a liberar. No los va a liberar porque sabemos que este es una prescripción y como lo mencioné anteriormente, las prescripciones negativas consisten en la pérdida de una obligación por el solo transcurso. Bueno, en este caso sería una prescripción adquisitiva de ellos, pero normalmente es perder un derecho por el transcurso del tiempo visto desde los acreedores alimentarios. Sin duda, sin duda. Bueno, déjenme hacer una pausa. Estamos platicando con nuestros invitados de esta importante sentencia, la que resuelve el amparo directo 2, diagonal 2022, y todo el tema de el reclamo de pensiones de alimentos, pero por parte de personas que ya son adultas, que ya no están en un régimen de minoría de edad. Sobre eso estamos platicando. No se vayan, regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir platicando con nuestros invitados de la sentencia que resuelve el amparo directo 2, diagonal 2022. Se trata, ya lo han escuchado de voz de nuestros invitados, de una importante resolución de la Suprema Corte en materia de pensiones de alimentos, pero con una peculiaridad, con una particularidad, y es que este reclamo viene enderezado y planteado ante una autoridad jurisdiccional por parte de una persona que es mayor de edad, es mayor de edad. Irlanda, Valos, regreso contigo. Pues el tema de fondo es si pueden prescribir o no los alimentos. Bueno, ya habíamos hablado del carácter retroactivo, etcétera, pero ¿qué dice la sentencia de este concepto de prescripción que ya Shelin Rodríguez nos ayudó a entender? Sí, es muy interesante porque, bueno, también ya había todo un desarrollo jurisprudencial previo en la Suprema Corte, desde este otro asunto que mencionábamos sobre la procedencia de los alimentos retroactivos. Y desde ahí ya se había establecido por la primera sala que los alimentos son imprescriptibles. Entonces ya había también esa claridad frente a cuándo se puede hacer la solicitud para acceder a los alimentos. Solo que en este caso se complejizaba un poco porque en el estado de Morelos existe una norma que establece que efectivamente son imprescriptibles los alimentos, pero siempre y cuando se trate de los actuales y futuros, ¿no? No así de los pasados, o por lo menos no los menciona. Así dice la legislación de Morelos. Así es, así lo establece la legislación de Morelos. Actuales Y futuros. y futuros. Ajá. Y en esa medida, ese fue uno de los argumentos que toma el progenitor para señalar, bueno, en este caso, como me están reclamando los alimentos pasados, ya no entraría dentro de lo que establece la legislación y por ende ya prescribió la posibilidad de hacer esta solicitud, ¿no? Y además de este otro argumento que ya señalábamos anteriormente, de que lo hizo después de los 11 años de haber sido reconocido por el señor. Ahí está la cuestión. Ahora, frente a este panorama, Shelin, ¿cómo argumenta la sentencia? ¿Qué es lo que aquí se vislumbra? Porque el argumento de los 10 años se basa en una regla, decías, genérica de prescripción Así es, en la legislación procesal del Estado Morelos. así es. Pero aquí hay un tipo de contenido litigioso, diríamos de litis, Ujú, que lo hace particular y específico, ¿verdad? así es. A ver, cuéntame. Sí, precisamente ese fue como el punto fino que tuvo que resolver la Corte. En este caso, pues la Corte, bajo la ponencia de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, definió que si bien este artículo hace referencia expresa a lo que es pues alimentos actuales y futuros, literal, no se refiere expresamente a los alimentos pasados, retroactivos, caídos, como lo mencionamos hace unos minutos, eso no significa que no estén contenidos en esa regla pues, prohibición de la prescripción o de falta de prescripción en este tipo de casos. Es decir, el que no esté expresamente ahí contenido la referencia a los alimentos retroactivos no significa que esos alimentos sí prescriben. Entonces, básicamente lo que hizo la Corte en la sentencia fue declarar infundado ese concepto de violación y para ello se basó casi en la aplicación directa de las convenciones, o sea, en materia de derechos de la niñez,
particularmente la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 18, y el artículo 4 constitucional. Básicamente fue una aplicación directa de esos principios, pues consideró que como los derechos que están involucrados en este tipo de controversias tienen que ver con un desarrollo fundamental de todas las personas en su parte primera de la vida, que es la más relevante para el desarrollo, pues no puede sujetarse a una regla de prescripción. Imaginemos, si los alimentos actuales y futuros no pueden prescribir, ¿por qué razón habrían que prescribir aquellos alimentos que estuvieron en el pasado? Como lo mencionamos hace unos Pero minutos. alguien podría ahí meter el argumento que decíamos antes de la pausa, que es la presencia de la necesidad actual, ¿no? Sí, sí, ahí podría entrar ese argumento, pero ese argumento pues se desvirtúa con el mensaje que comentamos hace unos minutos. Si se convalidara el planteamiento de la prescripción de los alimentos retroactivos, se incentivarían estas conductas negativas en las cuales las partes deudoras alimentarias buscarían por todos los medios, no solo jurisdiccionales, sino también humanos, sentimentales, hacer promesas que llevaran que pues, el niño o la niña creciera y al final no cumpliera con su obligación alimentaria, porque podría argumentar que ya no se tratan de alimentos actuales o futuros, sino que ya se trata de pasados, citar el artículo 57 del Código Familiar del Estado de Morelos y ahora sí que lavarse las manos y no cumplir con su responsabilidad. Esto generaría muchísimo daño al interés superior de la infancia, por lo menos en el Estado de Morelos y en cualquier otra legislación que contenga una regla similar, porque esto, en lugar de propiciar el cumplimiento de este tipo de obligaciones tan elementales, lo que generaría sería pues, un mecanismo para pues, sustraerse de esa obligación. Entonces, no podía seguirse una línea argumentativa en la sentencia de la Corte que se basara, digamos, en un entendimiento literal del artículo, sino en ir más allá, analizar cuáles son las bases convencionales y constitucionales de los alimentos, del interés superior de la infancia. Recordemos que el interés superior de la infancia rige todas las resoluciones de la Suprema Corte y de todos los órganos del país, y la debemos entender en sus tres vertientes. O sea, es un derecho sustantivo, es una regla interpretativa fundamental para los órganos jurisdiccionales y una regla procesal también al desarrollarse todo juicio. Entonces, esto guió, permeó la sentencia y está expresada. Está expresada en el sentido de que los alimentos retroactivos no prescriben. Así lo demande la persona cuando ya es mayor de edad, tenga 31 años, como en el caso, tenga 50 o 60, porque tiene que haber, digamos, justicia en estos reclamos alimentarios para no enviar un mensaje negativo a la sociedad y que otros deudores alimentarios sigan este mismo mecanismo. Eso es lo que buscó evitar desde mi perspectiva esta sentencia y me parece que es un mensaje fundamental y muy positivo que pues es muy importante tenerlo presente todos, no solo los abogados, sino también comunicarlo. Esto impacta Al, en la sociedad, claro, lo más importante. porque no es un tema, bueno, es un tema de técnica jurídica, ciertamente la prescripción o imprescriptibilidad es un concepto jurídico, pero las repercusiones sobre la vida de las personas. Sí, claro, a lo mejor estos términos suenan un poco técnicos, como para las No, personas en general. y sí tienen una dimensión técnica, claro. Claro, sí, claro. Además se aplican a otras materias también, al Sí. derecho penal, pues es importantísimo. Sí, por eso es muy importante, pues la sentencia misma es muy clara, tiene un lenguaje sencillo. Ahora sí que se parte de la base de que pues el receptor de la información o la interlocución es con el justiciable. Entonces la idea es comunicar este tipo de mensajes tan importantes a los deudores alimentarios. O sea, que esta sentencia sirva como un mensaje de que hay que cumplir con las obligaciones alimentarias, sea el momento en que sea. Porque como lo que comentamos, la importancia de este tipo de responsabilidades pues lleva al derecho a establecer estas figuras de que no pueda prescribir el reclamo alimentario. Entonces es un mecanismo legal que busca un principio fundamental de fuente constitucional y convencional. Ahí está. Ahí está la cuestión. Ahora, Irlanda, fíjate, la Corte, si nosotros tomamos en cuenta el precedente primero de retroactividad y lo juntamos con este de imprescriptibilidad, entonces yo creo que habrá muchas personas ahorita que los están escuchando a ustedes que digan, oye, yo estoy en ese supuesto y que eventualmente, como decía muy bien Shelly, dice, a lo mejor en este caso tenía 31 años, ¿no? Pero 40, 50, ¿se puede? Sí, claro, sí. De hecho, como esa fue la idea de la sentencia, también dejarlo muy claro. Y
Es muy interesante porque efectivamente ahora que señalabas que habrá muchas personas a lo mejor dándose cuenta de que están en ese supuesto, es justo por esta idea de hasta dónde entendemos que subsiste la necesidad, ¿no? Me parece que Sí. ahí es donde está el tema. Como tú ya muy bien lo señalabas anteriormente, es muy fácil advertir la necesidad de las personas menores de edad, ¿no? Sabemos, y por eso incluso la legislación permite que se presuma esa necesidad, que no se presente ninguna prueba para acreditarla. Y es evidente a partir de pues, su desarrollo, del momento en el que están y de la imposibilidad de allegarse por sí mismos de los bienes o recursos. Oye, déjame hacer un preciso. Esa misma presunción se aplicaría cuando el reclamo es retroactivo, Sí, porque se está aplicando, digamos, salvo los dos casos de excepción, que es el de que la persona tenga discapacidad o que sigue estudiando, pero se reclama de una etapa de la vida de la persona en donde, siendo menor de edad, se le aplica la presunción. exacto, y por eso es muy interesante, porque, y quería como hacer este énfasis en el tema de la necesidad o cómo la advertimos, porque en el momento de la minoría de edad es mucho más sencillo advertirla, pero efectivamente habrá personas que llegaron a la mayoría de edad y que ahora asumen que pues ese derecho ya se perdió, ¿no? Ese derecho a reclamar esos alimentos que no fueron sufragados por alguno de los progenitores, y entonces pensarán que probablemente ya no pueden hacer esa solicitud. Entonces, sí se puede, justamente, esta es la idea de la imprescriptibilidad en estos asuntos, y sobre todo se puede porque se advierte que esa necesidad existió, quedó perfectamente acreditada por esta presunción de la minoría de edad y justo ocurre durante ese tiempo. Y es así que se puede establecer desde el nacimiento hasta pues la mayoría de edad como regla general. Y también otra cuestión que me parece importante destacar en relación con el reconocimiento de paternidad, cuando se establece la procedencia de alimentos en estos casos, para fijar los montos se tiene que tomar en cuenta por parte de la autoridad jurisdiccional algunos elementos, ¿no? Uno de estos es el conocimiento que tenía el progenitor de el embarazo o no. Y por otro lado, la mala fe o buena fe con la que pudo haber actuado. Esto va a permitir que también se atienda este principio que ya mencionaba anteriormente Shelin de proporcionalidad, que rige, es uno de los principios rectores de estas pensiones alimenticias. Oye, y en el caso decías, buena o mala fe, también dentro del proceso, ¿verdad? Sí, Buena fe procesal, o sea, porque ya cuando reciben la demanda también se dan fenómenos, ¿no? Como los que decías, pues que evitan a ujú, través de estrategias procesales, incluso para efectos de evitar el reconocimiento de paternidad. Yo me claro. acuerdo que en el ADR 2293 pasó eso. Sí, Pasaron años antes de que pudieran tomarle la muestra, ujú. que luego diera lugar a un análisis de ADN para certificar que sí era el progenitor, ¿no? Sí, de hecho, después de ahí vino también estos criterios que se emitieron porque justamente hay progenitores que se niegan, ¿no? No solo se negaron a cumplir con la obligación que sabían que ya tenían o que se enteran al momento de presentada la demanda, sino entran en en esta imposibilidad, ¿no? O esta actitud más bien de no cumplir a lo largo del proceso y se niegan también a que se les tome esta muestra de ADN. Entonces ahí vienen estos criterios de que ante la negativa de que se practique se va a presumir el vínculo filial, ¿no? Como para tratar también de generar esta obligación y de que se cumpla por parte de los progenitores. Y otra cuestión que también, ahora que estaba también escuchándolos previamente, que me parece muy importante destacar, es cómo el hecho de que no cumpla el progenitor pagando esta pensión alimenticia cuando era menor de edad, el hijo o la hija, genera también cargas desproporcionadas a la progenitora y puede hacer que la progenitora tenga que endeudarse para poder hacer frente a todos estos gastos. Y entonces eso también, además de que ya hablábamos de la legitimación que sí tenía el acreedor alimentario, que es el hijo o la hija, también tendría esta legitimación la progenitora para demandar estos gastos en los que incurrió y la deuda a la que se tuvo que haber enfrentado ante el incumplimiento de la obligación del progenitor. Entonces, para poner el ejemplo práctico, eh, y no quiere decir que sea exclusivamente esta manera, porque puede haber realidades familiares muy diversas como las hay
Pero, por ejemplo, una mamá que estuvo a cargo de la crianza de su hijo, de su hija, o varios hijos o hijas, puede posteriormente también hacer este reclamo. Exactamente. También podría, la Corte ya también lo ha reconocido, para precisamente solventar esas deudas a las que se enfrentó en su momento cuando existía también la obligación de parte del otro progenitor y que no fue cumplida en ese tiempo. Shelin Rodríguez, gran parte de esta discusión se da en un contexto de, decíamos al principio, ¿verdad? De gran litigiosidad en materia de familia y de un cierto, y sé que estoy siendo injusto probablemente por generalizar, pero de un cierto incumplimiento Es correcto. de obligaciones legales y me atrevo a decir morales y éticas frente a tu propio grupo familiar. ¿Qué lectura le das a esto? ¿Esto es algo de nuestro tiempo? ¿Es algo que antes no se daba tanto porque la gente, o sí tenía hijos fuera del matrimonio también y con relaciones complicadas? ¿Qué lectura le das a esto? Sí, pues las controversias familiares y las civiles abarcan pues la gran mayoría de los problemas o de los conflictos jurisdiccionales en México, es el 70%. Entonces, este tipo de criterios que, digamos, establecen guías o directrices en cuanto a las obligaciones alimenticias y en cuanto a los deberes de cubrir este tipo de obligaciones, pues dan luz o digamos a los juzgadores tanto del orden común, a los tribunales de segunda instancia, a los tribunales colegiados para resolver y para, digamos, ser congruentes con este mensaje en el sentido de la importancia de los alimentos. Ahora, yéndonos a cuestiones muy prácticas, o sea, planteando cuál podría ser el impacto práctico de esta sentencia de la Suprema Corte en la justicia cotidiana, pues basta poner un ejemplo. Supongamos que una persona incumple con ese deber de cubrir los alimentos durante 18 años, después le reclaman la persona acreedora alimentista cuando tenga 30, 40, 50 años, esa deuda. Desde luego que aquí seguirá analizándose o ponderándose por la persona juzgadora el tema de la proporcionalidad, es decir, las capacidades de la persona que deba de pagar los alimentos y las necesidades, pero no vamos a analizar las necesidades del acreedor alimentista actuales, sino nos vamos a Sí. regresar y vamos a hacer de alguna manera, y si no es posible con pruebas, inclusive a través de la equidad y la justicia que impera mucho en materia de niñas, niños y adolescentes, porque si una persona a los 50 años reclama esta prestación, pues es obvio que vamos a tener que acudir a otro tipo de pruebas, tal vez indirectas, para establecer un monto específico. Ha habido muchas sentencias en las que se basan en el sueldo que existía en una determinada época para fijar pensiones alimenticias. Entonces, en este tipo de controversias, pues no será imposible. Entonces, si se demanda a un deudor alimentista, pues en caso de que ya no tenga muchos ingresos, pues igual si tiene bienes, la sentencia podría recaer sobre sus bienes. O sea, no hay realmente un impedimento para hacer justicia en este tipo de casos y creo que ese impacto que tiene en la realidad o en la práctica esta sentencia, pues es positiva porque es una obligación muy seria el pago de los alimentos. Entonces, hacer lo correcto siempre va a ser la opción adecuada, va a ser lo mejor y es lo que busca incentivar esta sentencia. Ahora, el hecho de discutir y eventualmente probar o acudir a algún mecanismo que nos permita determinar el monto no debe ser confundido con la presunción de la existencia de la necesidad, ¿no? Porque el hecho de que existe el vínculo paterno-filial ya es suficiente para que surja la obligación de los Exactamente. alimentos. Y Sí, otra cosa es discutir el famoso quantum. exactamente. Sí, de hecho, algo muy importante que analiza la sentencia, un hilo conductor, es cuándo nace esa obligación alimentaria. O sea, en términos generales, todos sabemos que tratándose de derechos a alimentos, pues hay dos sujetos involucrados. Está una persona que tiene el deber de dar los alimentos, que es el deudor alimentario, y está la parte a la que se le deben dar los alimentos, que es el acreedor. Ahora, en este tipo de casos es también importante definir cuándo nace esa obligación o cómo. Como lo mencionaba la licenciada Irlanda, pues es cuando existe ya esta conexión biológica. No en todos los casos, pero sí cuando vamos a hablar de paternidad, porque puede existir esta obligación alimentaria derivada de otros vínculos que no necesariamente son biológicos. Sí, Por ejemplo, en las adopciones, claro.
Entonces, pero en este tipo de casos de paternidad, que hay un reconocimiento voluntario, como en este supuesto que estamos analizando, pues sí nace a partir de ese momento. Cuando hay esa conexión biológica, es lo que determina el nacimiento de la obligación. Y esta obligación siempre se va a presumir hasta que la persona cumpla 18 años, con una sola excepción, que la persona se emancipe antes de tener los 18 años, porque ahí el derecho da ese reconocimiento de que se puede valer por sí mismo. Entonces, claro, va a haber otras dos excepciones que ya mencionamos, cuando hay una discapacidad muy seria que le impida a la persona valerse por sus propios medios para obtener, digamos, dinero o riqueza, y cuando la persona siga estudiando hasta los 25 años. Entonces, ahí nace la obligación, hay una presunción de necesidad hasta los 18 años, y esa presunción, digamos que termina y puede continuar hasta los 25 cuando la persona estudia y está de manera congruente al grado. Por ejemplo, podría ser incongruente en algunos casos, o sea, tampoco quiero establecer generalidades, pero supongamos que la persona tiene 23 años y está estudiando la secundaria apenas o la primaria, pues en este tipo de supuestos el juez va a tener que ponderar la situación concreta de la persona y si esto es acorde con su O interés. por ejemplo, en un caso que resolvió un tribunal colegiado en el estado de Veracruz, la persona tenía pues ya casi 30 años y aducía seguir estando en la necesidad de recibir alimentos de su progenitor porque tomaba clases de inglés los sábados. Los sábados tomaba 2 horas de inglés. Sí. Y entonces ya no, pues Sigo estudiando. yo sigo estudiando. Entonces ahí es donde viene tu reflexión, ¿verdad? Sí, claro, o sea, el derecho también tiene que prever estos escenarios para evitar en algunos supuestos abusos de derecho, porque esto no va a dar en ningún supuesto algo beneficioso para pues, las personas en quienes nos debemos de enfocar principalmente, que son aquellas que realmente lo necesitan, porque ya cuando existe, digamos, una situación en la que la persona se puede valer por sí misma y ya, digamos, se desprendió del vínculo tan cercano que hay al vivir en el mismo domicilio, etcétera, etcétera, pues ya no puede darse estas mismas presunciones, el derecho ya no lo ve de la misma manera a una persona que realmente lo necesita. Entonces, en este caso que me planteas, pues me parece difícil compartir la perspectiva de esta persona de 30 años que sigue estudiando los sábados inglés. De hecho, el propio colegiado sostuvo lo que tú ahorita manifiestas. Ya no aceptó eso. Ujú. Sí, Ya sí, no. la verdad es que es complicado. Entonces, a mí la verdad esta sentencia me parece muy relevante, o sea, afortunadamente este tipo de principios que ha establecido la Suprema Corte en los últimos años han permeado, lo podemos ver reflejado inclusive en el nuevo Código Nacional en materia civil y familiar. Hay una sección en un libro que está totalmente dirigida a los alimentos. Sí. Entonces, eso es positivo porque, digamos, implementan este tipo de medidas. Estoy convencido de que pues, va a ser muy funcional, o sea, asumir o recibir el mensaje de la Suprema Corte y reflejarla en las legislaciones. En los estados siempre ha habido problemas y esto se va a solucionar en materia familiar y en materia de alimentos, prescripciones y todo, porque pues, la legislación pues, era muy, digamos, fragmentada. Por ejemplo, aquí en Morelos tenemos un código familiar y un código procesal familiar. En Jalisco, por ejemplo, solo existe un código civil, un código de procedimientos civiles. Entonces, algunos estados se modernizaron y otros no. Entonces, ya vamos a tener una unificación y a lo mejor este tipo de principios o de reglas de imprescriptibilidad se reflejan en nuevas legislaciones, que este mensaje pues permee y que produzca resultados beneficiosos para los niños y las niñas. Sí, que ese siempre ha sido mi duda respecto a estos criterios que fija la Corte en materia familiar, porque sabemos, derivado de la alta litigiosidad a la que te referías, que en la jurisdicción ordinaria familiar están atascados de asuntos, literalmente. Entonces, ¿qué tanto tienen tiempo ellos para reflexionar? Bueno, en primer lugar, para actualizarse, y esperemos Sí. que este programa contribuya también a eso, Sí, claro. y para aplicarlo en su ejercicio cotidiano de la función jurisdiccional. Eso, en fin, hay por ahí algunos estudios que demuestran que no necesariamente estos criterios bajan, o todos bajan, ¿no? Y un dato muy importante también, además de la cantidad, es la complejidad o la litigiosidad, bueno, lo litigioso que son este tipo de asuntos. O sea, de hecho, Pues en mi pues ahora sí experiencia, que los pleitos de familia, ¿no? Sí, ajá, en mi claro. experiencia te puedo decir que, o sea, he tenido oportunidad de ver controversias familiares, penales, administrativas, mercantiles. Y creo que donde hay, o sea, un litigio muy difícil y muy ríspido es en materia familiar. Entonces esto hace que los expedientes, pues, engorden o se hagan kilométricos, haya Duren muchísimas años. pruebas, duren Dura- años.
Oye, y déjame también para sumarle a quien te está escuchando, el derecho de sucesiones, por ahí va también. Sí, también. Derivado de algo muy parecido, pero Sí, ahí va. también. Oye, Irlanda, déjame regresar contigo para esto y ya nos estamos acercando al final del programa. Las formas de pago y la determinación de los montos, que ahí sí, para efectos del famoso quantum, sí se requiere pues ya algún trabajo ya un poquito más fino de argumentación, de prueba, etcétera. Pero las formas de pago, porque probablemente habrá personas que estén viéndolos y escuchándolos a ustedes y digan, oye, pues sí, resulta que mi papá, resulta que mi mamá no se encargó y nos dejó por ahí abandonados, no sé qué, pero también habrá personas que hayan sido demandadas con base en estos criterios y que digan, ¿y ahora yo cómo le voy a hacer? Ujú. Pues si yo no tengo aquí ahorros cuantiosos o suficientes, ¿hay ahí algún matiz, algo que valga la pena comentar, Irlanda? Bueno, sí, en general en esto lo importante es cumplir con esa obligación, ¿no? Puede ser no solo en dinero, en especie, también el pago de estos alimentos. Y pues también importante sobre todo tener claridad. Creo que ya como que lo adelantábamos un poco sobre cómo debe interpretarse esta obligación y que tengan claro las personas que pues cuando tienen un hijo o una hija, van a tener que hacer frente necesariamente a esa obligación en cualquier momento, ¿no? Y eso implica también, pues, buscar los medios necesarios para afrontar esa obligación, que como decía, pues, se puede hacer de estas dos formas o dos modalidades. O sea, el mensaje, Irlanda, de conclusión sería, pues hay que tomar este tipo de obligaciones en serio. O sea, Exacto. no es tener hijos, porque Ujú. habrá quien diga, oye, pues está hasta divertido esto, pero sí, luego el derecho asigna responsabilidades que hay que observar y hay que honrar, ¿verdad? Exacto, y el propio principio, ¿no?, de solidaridad que hemos hablado como en otras ocasiones, que se da en las relaciones familiares y que pues la invitación sería hay que tomarlo en serio y cumplir también en esa medida con estas obligaciones. Ahí está. Irlanda Ábalos, Shelín Rodríguez, gracias. Gracias Al a los contrario, dos muchas por gracias. esta explicación. Y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.